Saludos. Estaré haciendo para ustedes una serie de videos sobre el gran tema de los bautismos en el contexto bíblico. ¿Por qué se justifica hablar sobre un tema como este? Quiero mostrarles a la luz de la palabra que la Biblia enseña sobre este tema y hay bastantes menciones de bautismos en el Nuevo Testamento. Dice Hebreos capítulo 6, versículo 1. Dice: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento, de obras muertas, de la fe en Dios. Y luego dice, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Son muchas las versiones que nos van a hablar así sobre este tema y lo dice instrucción. Pero cuando uno mira en la Biblia, en diferentes versiones, se va a ver este tema de manera plural, bautismos. Vamos a ver brevemente eh, dos bautismos el día de hoy, porque como les dije, encontramos en la Biblia, en el Nuevo Testamento, varias menciones de bautismo. Tengo ocho bautismos, de los cuales vamos a empezar a ver y vamos con el primero. El primero se llama el bautismo de Moisés. ¿Cómo así? Moisés entonces bautizado. ¿Por qué nos toca hacer este tipo de ejercicios? Nos toca hacer este tipo de ejercicios porque la Biblia dice que en Moisés fueron bautizados. Vamos al versículo, esta es la cita bíblica, Primera de Corintios capítulo 10. Y Primera de Corintios capítulo 10 nos dice lo siguiente. Para poder comprender de qué se trataba esto, es necesario que hagamos una lectura por lo menos hasta el versículo 6. Primera de Corintios 10, 1 al 6 dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que todos nuestros padres estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Por eso es que considero que los lectores de la Biblia deben tener este tipo de videos y este tipo de temas, porque usted está leyendo la Biblia y dice, tan raro, entonces Moisés bautizó, ¿cómo es eso? Vamos a seguir leyendo para realmente comprender qué fue lo que el apóstol Pablo quiso decir aquí cuando habló de que fueron bautizados en Moisés. Antes de avanzar, quiero decir que se asocia la idea de bautismo con agua. No es exactamente así. Bautizar quiere decir estar dentro de, pasar por, estar en. Por eso aquí la palabra es en Moisés y en la nube y en el mar, porque quiere decir pasar por o estar dentro de, quiere decir también la palabra bautizar o baptizar. También es sumergir, por eso es que cuando alguien es bautizado en el agua, está en o dentro de o sumergido en, pero no necesariamente es agua, pero sí es dentro de o pasar por. Eso significa bautismo. Y luego dice, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma vida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. ¿Quiénes eran los más de ellos que no se agradó Dios? Aquella generación que pereció en el desierto, porque los que entraron a Canaán fue la segunda generación. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. Ojo con esto es muy importante porque por eso es que el apóstol Pablo viene diciéndole a los hermanos de Corinto de ese evento, y que él dice que fue como un bautismo que hizo Moisés. Dice, mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Bien, entonces, ¿qué es este asunto de este bautismo del cual estamos hablando aquí, que se llama bautismo de Moisés? Pues muy bien, los beneficiarios de aquel bautismo que llama Pablo
son los israelitas durante el éxodo. Para ellos, o a ellos sí se hace la referencia. Ahora, ¿cuál es el propósito de esto? Según el relato del apóstol Pablo, diciendo lo que pasó allá en el éxodo. Pues el propósito es protección de Faraón, porque Dios abrió el mar, fue para que la gente pasara y protegerlos de la furia de Faraón, y la nube y la columna de fuego y todas las demás cosas de las que está hablando allí el apóstol Pablo en Corintios, pues son favores de Dios para proteger a los israelitas de las inclemencias de la naturaleza. Pero aquí viene lo importante. El apóstol Pablo está construyendo un tipo para el Nuevo Testamento. Está diciendo, así como en Moisés o a través de la mano de Moisés, Dios los hizo pasar por el mar en seco. Por eso es que si habláramos de un agente bautizador sería Jehová bajo la dirección de Moisés. Pero Dios los hizo pasar, pero hay algo que el apóstol Pablo está diciendo. Ellos vieron esas señales de Dios porque fueron protegidos de la inclemencia faraónica y de las inclemencias naturales. Pero Dios no se agradó de una parte, ¿por qué? Porque codiciaron cosas malas. Entonces, aquí es donde está la razón de ser de esta figura. Por eso estoy diciendo, es un tipo que el apóstol Pablo está usando para construir una figura, para traer una enseñanza al pueblo cristiano, tanto de allá de Corinto como a nosotros hoy. Y él dice, así como pasaron por la nube, pero aún Dios haciendo eso no se agradó porque tuvieron un mal comportamiento y por eso quedaron postrados en el desierto. Cuidémonos nosotros de tener malos comportamientos con todos estos favores que Dios muestra por nosotros. ¿Cuáles fueron los elementos de ese bautismo? Pues la nube y el mar, como ya se los expliqué. Y es una figura del Antiguo Testamento que el apóstol Pablo usó para una enseñanza al cristianismo. Y entonces esa es la vigencia de ese bautismo. Hasta ahí llega. Entramos al siguiente, que es el bautismo de Juan. El bautismo de Juan es muy importante porque nos muestra la realidad de lo que Juan el Bautista vino a hacer. Voy a tomar únicamente Marcos capítulo 1, del versículo 4 al versículo 8. Marcos capítulo 1. Vamos a tomar esta lectura de Marcos para mirar lo que nos está enseñando allí la palabra de Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias. Les invito a que hagan uso de sus Biblias en sus casas, porque es importante estar leyendo la palabra de Dios para no descontextualizarnos de ella. Capítulo 1 de Marcos, versículo 4. Dice, bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salía él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, comía langostas y miel silvestre. Y predicaba diciendo, viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien yo no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os bautizo en agua, pero él los bautizará con Espíritu Santo. Mire que aquí ya hay dos bautismos. Bueno, por ahora estamos hablando del de Juan, porque luego hablaremos de los otros bautismos. Lo cierto del caso es que este bautismo de Juan es muy interesante. Hay varias citas bíblicas, ahí ustedes las pueden ver en pantalla. Tenemos Lucas 3, del 3 al 16, Hechos 1, 22, Hechos 19, 3 y 4, Mateo 3, versículo 11, la parte A. Este bautismo es interesante, ¿por qué? Por todas las características con las que Juan nace, por el estilo que Juan tiene para hacer su ministerio. Esto es muy interesante porque Dios hizo a Juan en sus días un personaje grande y era un personaje admirado, era un personaje que atraía la atención de las personas, era un personaje lleno del Espíritu Santo. Pero ¿por qué fue que Dios hizo a Juan grande? Un personaje grande, llamativo, que confrontó a los judíos de allá del primer siglo, de comienzo del primer siglo, digámoslo así, con su pecado. ¿Por qué?
porque tenía un propósito. Entonces, ¿cuál era el propósito de este bautismo de Juan? Y era atraer a los judíos del periodo romano, y para ellos fue este bautismo con el propósito del arrepentimiento para preparar el camino de Jesús nuestro Señor. ¿Quién era el agente bautizador? Juan. Juan en el río Jordán, y también la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, allí en los evangelios nos dice que también había otro sector donde había suficiente agua y Juan bautizaba. ¿Y hasta dónde va la vigencia de este bautismo? La vigencia de este bautismo va hasta aquí, caducó con el bautismo del Señor. Y quiero invitarles a que leamos Juan capítulo 3, versículo 26. Vamos a leer Juan capítulo 3, versículo 26. ¿Qué nos está diciendo aquí la palabra del Señor? Nos dice lo siguiente. Juan capítulo 3, versículo 26. Dice la palabra del Señor: y vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, o sea, maestro, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, ¿quién es este personaje entonces? Pues el Señor. Bautiza, y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. En otras palabras, un grupo de personas vieron que había otro bautizando y haciéndole como cierta competencia a Juan. Pero Juan les dice, no, tranquilos, que si no hubiera recibido él del cielo lo que está haciendo, no lo haría. Juan entendía perfectamente su ministerio, su propósito y hasta dónde iba su ejercicio ministerial. Vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. Ahora mire esta parábola aquí que usa. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. ¿Qué es lo que está diciendo Juan? Y esto es muy importante, lo voy a subrayar aquí. Juan está diciendo, mire, yo vine a presentarlo a él, vine a hacer una tarea. Bueno, ahora no voy a explicar esto del esposo y la esposa. Lo que él está diciendo es, cumplí mi tarea. Y es esto que subrayé. Mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca para que yo mengüe. Fíjense que es interesante porque esto nos está mostrando entonces ya el cierre ministerial de Juan el Bautista. Ahí caducó ese bautismo. ¿Cuál era el propósito? Entonces, el propósito de ese bautismo era ablandar el corazón de las personas, que se arrepintieran, que se sensibilizaran. No era un propósito de iniciar el cristianismo, no, el propósito era de preparar el camino del Señor, porque ya con el cristianismo que inició nuestro Señor Jesucristo y los apóstoles, ya se vienen a desarrollar otro bautismo. Ese bautismo cumplió solo ese propósito de preparar el camino del Señor. Así pues que en conclusión tenemos estos dos bautismos. El de Moisés, cuyo propósito es una figura literaria que va a usar el apóstol Pablo para llamar a la responsabilidad espiritual de los creyentes y que hagamos las cosas bien. Y el propósito del bautismo de Juan es preparar el camino del Señor y finalizó prácticamente con el bautismo de nuestro Señor. Muy bien, como les he dicho, estoy proyectando 3 videos más, aparte de esto, para hablarles de otros 6 bautismos que menciona el Nuevo Testamento, y espero que ustedes participen en este canal y estén atentos porque dentro de muy pronto, con la ayuda del Señor, lo voy a subir. Hasta una próxima oportunidad.